Buenas tardes, estimados compañeros y asesor. Mi nombre es Anel Mendoza y quisiera compartir con ustedes un tema que me resultó demasiado interesante. Hablo de cómo es que influye el derecho dentro de las redes sociales. ¿Sabían que en México hay 86.5 millones de usuarios con teléfono celular y 80.6 millones de usuarios que tienen cuenta en Internet? De acuerdo con la Enduti, el 72% de la población mexicana tiene acceso al Internet. Esto es un tema muy relevante, ya que si bien desde hace algunos años, tanto las redes sociales como el Internet han venido a formar parte de nuestra vida diaria. Es decir, la manera en que nos relacionamos con la sociedad, la manera de expresarnos, la manera de buscar información, recurrimos primeramente a las redes sociales o al Internet. Sin embargo, hay que ser conscientes que como seres humanos gozamos de derechos de la personalidad, mismos que se encuentran regulados mayormente como derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución. Es preciso mencionar esto porque por el gran uso a las redes sociales se le ha dado un mal manejo al mismo, ya que no nos limitamos. La mayoría cree que ahí no hay reglas, que pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, no es así. Nos encontramos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, que nos habla que todo ser humano tiene derecho a la información y derecho a la libertad de expresión. Estos temas son fundamentales dentro de las redes sociales, ya que nos permiten el acceso a la información. Quiere decir que de qué manera fácilmente podemos acceder a cierta información y de igual manera el difundirla, mientras que el derecho a la expresión o a la libertad de expresión, mejor dicho, nos habla de la manera en que expresamos o difundimos nuestra forma de pensar, de hablar o nuestra opinión que tenemos referente a alguna situación. Ahora bien, todo esto, al estar regulado y al estar hablado como un derecho para nosotros, de igual manera tiene ciertas limitaciones. Recuerden que el derecho de cada persona llega hasta donde comienza el derecho de la otra. Esto quiere decir, no puedes ejercer un derecho de manera que viole los derechos de otras personas o que afecten en alguna manera a su persona. Hay que tener en cuenta esto porque dentro de las redes sociales, gracias al mal manejo de las mismas, la libertad de expresión se ha sobrepasado sin tener límites, lo mismo que ha ocasionado la violación de diferentes derechos o la vulnerabilidad, de los cuales los que más destacan son el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho a la protección de datos y sobre todo el derecho a la protección de menores y adolescentes. Si bien sabemos, los adolescentes en esta actualidad son los que más hacen uso de estas redes sociales. Sin embargo, pueden encontrar de todo y ni siquiera saben qué hacer con tanta información. Mismo que se ha venido regulando a través de los mismos propietarios de las redes, pero no ha sido suficiente su regulación, ya que no han podido evitar la vulnerabilidad de ciertos derechos, además de otras situaciones como lo son la extorsión y el acoso. Hay una nota que me llamó mucho la atención, que surge en España, justamente en la fecha del 15 de febrero del 2017. Se trata de una sentencia que entró en conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de la imagen. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues resulta que una prensa publica un artículo de una persona, pero no obstante, para darle más credibilidad y sustento a la misma, resulta que se le hizo fácil buscar a la persona en el Face. Le encuentra, descarga su fotografía y datos personales que la misma había compartido ahí. Entonces, la víctima en este caso va y demanda a la prensa. ¿Qué pasa?
De primera instancia procedió, ya que consideraron que habían violado la libertad del uso de la imagen y sobre todo de los derechos de su intimidad. Sin embargo, la prensa alegó que en dónde quedaba entonces su libertad de expresión, a lo cual, entre varios análisis de la situación, la Corte llega a la solución de decir que por la libertad de expresión los derechos de la intimidad no fueron violados. ¿Por qué? Porque esta persona los tenía en un lugar público, ya que los tenía publicados en el Face. Ya, por lo tanto, eran conocimiento de otras personas. Por lo tanto, no estaba violando ningún derecho. Ahora, en la parte del derecho a la imagen, ahí sí procede. ¿Por qué? Porque en ningún momento la persona le dio el consentimiento expreso a la prensa para que ésta hiciera uso de su imagen, sobre todo un uso indebido, ya que perjudicaba el artículo a la persona. Ahora bien, esto me resulta que es muy importante porque aquí en México también se requiere el consentimiento expreso para hacer uso de imágenes de otras personas. Así que hay que tener cuidado cuando se hacen los memes o cualquier otra situación que denigre o en todo caso viole los derechos de las personas. Hay que tener en cuenta lo vulnerables que somos dentro de estas redes sociales. Sin embargo, la mayoría no concibe cómo limitarse ante esta situación. Por eso es de suma importancia que sepas, que tengas conocimiento de cuáles son tus derechos y hasta dónde es que los puedes ejercer, ya que si no, más adelante podrías tener otra situación.